A ver, buenas noches teleaudientes. Bueno, creo que están acostumbrados a oír a Yosimar. En este caso me tienen a mí, Jeremías Martínez. Lo que pasa es que esta noche es noche de poesía, ¿no? Y lamentablemente yo no soy poeta, así que me mandaron a la zona de presentación. Esta noche tenemos a dos poetas. Bueno, y quiero que me quede la duda más tarde, ¿no? ¿Es poeta o poetisa? Porque por ahí escuché que poetisa es algo Poeta, despectivo, se poeta. dice poeta. Dice poeta, muy bien, gracias por la aclaración. Y a dos poetas y un poeta. No sé cuál es la diferencia, pero ahí estamos. Tenemos a Yosimar Caballero, ¿no? Que ya es un viejo conocido de la casa, integrante de Conversemos. Y también tenemos a Úrsula Alvarado, ¿no? Voy a leer un poco de Úrsula. Ella es licenciada en Administración de Turismo por San Marcos, Administración de Turismo por San Marcos, gestora cultural, ilustradora y poeta. Obtuvo menciones honrosas en el concurso de poesía para mujeres escritura en 2014 y 2015, respectivamente, y ha publicado la plaqueta de poesía Metamorfosis Inversa, ¿no? Con la editorial Bogón Azul Editores en el 2015. Tiene inéditos los poemarios Canto a la hoja que cae y Albas a Orfeo. Actualmente administra su proyecto personal Poesía en la Ciudad. Bien, la otra invitada es Becky Urbina. Ella es poeta y gestora cultural, dedicada principalmente a la mediación de lectura literaria y a realizar proyectos de formación lectora. En el 2014 obtuvo el premio Escritura con su poemario Camping, el País de las Maravillas, con el cual obtuvo también el premio Luces del Diario del Comercio. En el 2018 y 2019 obtuvo estímulos económicos del Ministerio de Cultura del Perú para proyectos de literatura infantil. Su novela infantil Algo Azul obtuvo los estímulos económicos para la publicación de libros inéditos el 2019 y será publicada por la filial peruana del Fondo de Cultura Económica en el mes de agosto. A la par, está por publicarse su libro ilustrado ¿A dónde se va el sol? Con la editorial Norma. Bien, ellas son las dos compañeras que nos acompañan hoy, las dos poetas. Bien, para iniciar la charla y para poder tal vez romper el hielo, quisiera, ¿no? A ambas, ¿no? Y a, bueno, Yosimar, lo que puedo decir son para afecto nomás, así que él nos estará informando de su vida más adelante. A las dos amigas invitadas, quería preguntarles, ¿no? En su biodata, ellos especifican que son administradoras, gestoras. ¿Cómo llamaríamos? ¿Llamaríamos que son administradoras y poetas o poetas y administradoras? Bueno, ahorita yo considero que la literatura es la parte principal de mi vida, digamos, ¿no? Bueno, fuera de mi familia, obviamente de mi hijo. Pero antes yo trabajé por varios años en un banco. Entonces en esa época para mí era como una doble vida. Era, por una parte estaba la poesía en mis ratos fuera del banco o incluso a veces dentro del banco porque podía estar en la ventanilla y mientras que el cliente contaba su plata yo estaba escribiendo algo en un voucher o algo así. Y entonces era como que una vida paralela, lo sentía así, ¿no? Pero ahora sí siento que igual la carrera de administración que estudié sí me ha servido en el sentido de diseño de proyectos culturales y cosas de este tipo, pero sí siento que ya me desempeño más de lleno en lo que amo, ¿no? Que es la literatura, la poesía. Interesante. ¿Tú, ¿Y tú, Úrsula? Úrsula, qué nos dices? Bueno, yo he tenido siempre la poesía como una pasión oculta, ¿no? O sea, como una pasión secreta, ¿no? Antes muy pocas personas sabían, creo, a excepción de mi familia, que a mí me gustaba escribir. Entonces, bueno, yo estudié administración de turismo y posteriormente dejé inclusive de escribir un poco y es recién en el 2004 aproximadamente cuando yo decido participar del concurso de escritura, ¿no? Que fue el concurso en el que conozco a Becky, por ejemplo. Y a raíz de la mención honrosa que tuve, entonces descubrí todo un mundo de actividad intensa, ¿no? Literaria, y me comienzo a meterme ya un poquito más de lleno y ahora, claro, estoy un poco más acercándome a lo que más me gusta, que es la gestión cultural, ¿no? Que es
a donde he direccionado un poco mi carrera de turismo, porque el turismo en realidad es una carrera muy amplia y yo la estoy un poquito llevando hacia el lado que más me gusta, que es lo cultural, y roza con la literatura, ¿no? Que es lo que me gusta. Y en ese intento escribir poesía, ¿no? Eso es en lo que yo podría resumirlo. Bueno, lo que Bien, dice, muy lo que buen punto. dice Úrsula y lo que dice Becky es bastante interesante, porque una cosa no deslegitima a la otra, ¿no? En realidad, si queremos chambear y hacer literatura como tal, debemos ser gestores también de las cosas que hacemos, ¿no? Tomar las riendas de lo que hacemos y por ende trabajar en eso que queremos, ¿no? En algún momento Reynoso dijo que la literatura a él le había salvado la vida, ¿no? Y creo que en algún momento, concatenando esto con... Yo tuve la suerte de tener a Victoria Guerrero como profesora en la Universidad Católica, en el área de posgrado, y Victoria decía algo alucinante. Alguna vez me llamó la atención, bueno, de buena manera, ¿no? Porque yo era simplemente un Nobel en la poesía, y ella me dijo alguna vez, ¿cuál es? O sea, yo creo que todos los poetas tienen un canon. De alguna u otra manera tienen un canon, tienen algo que siguen, algo que les gusta y algo que les apasiona. Entonces, en este caso, por eso es que de alguna manera hoy día las convocamos a ustedes dos, porque definitivamente siempre hay visiones de la poesía, ¿no es cierto?, bastante sesgadas, porque de alguna manera no invitamos a las compañeras poetas, ¿no? En realidad siempre hay conversatorios de puros hombres, y creo que esto ya se está rompiendo hace algunos años, ¿no? Ya se viene dando esta parte de la inclusión que me parece muy importante, pero no debería llamarse tampoco inclusión, debería ser algo normal, ¿no? O sea, Claro. sería una condición normal el que todos conversemos sobre no solamente la poesía, sino sobre literatura, sobre cultura, sobre política, y que no haya ningún síntoma de discriminación por eso, ¿no? Entonces, yo cuando salí de la Universidad Católica, y claro está de la Villarreal también, porque yo soy, bueno, estudié en la Villarreal, salí con una idea de que la literatura, o al menos la poesía, tenía esta condición o debía tener esta condición de integrar, ¿no? Debía integrar cosas interesantes, ¿no? Y en este caso, pues, la pregunta que yo les hago a ustedes dos, ¿no? Dejo de lado a Jeremías un poquito para yo hacer las preguntas. ¿En qué creen ustedes que ha integrado o en qué cambió el hecho de integrar la literatura a sus propias vidas, ¿no? Becky decía algo muy alucinante, decía que ella escribía poesía mientras, digamos, destinaba el dinero a, digamos, Mientras a darle trabajaba a las personas que sí, a los que en los venían, vouchers. ¿no? Úrsula, por ejemplo, digamos, es licenciada en turismo, pero también ha adoptado, digamos, la poesía a su propia vida, ¿no? Es como un estilo de vida que primero era como una pasión oculta, pero que ya luego, ¿no? Empezó ya a militar, ¿no? Entonces yo quería saber en este caso, tanto a Becky como a Úrsula, en este caso, cómo es que la poesía se ha integrado a sus vidas y cómo es que esto ha cambiado su visión de la propia literatura, ¿no? Que ustedes hacen. Primero Becky y luego Úrsula. Sí, bueno, yo siento que siempre ha estado en mi vida de alguna manera, ¿no? Desde muy chica siempre me gustó la poesía. Claro que en el colegio era una cosa de que eh, uno es deudor o una es deudora de sus lecturas, ¿no? Entonces, en el cole leíamos pura poesía con rima, ¿no? Y yo escribía pura poesía con rima y con métrica y toda la cosa, ¿no? Eso fue cambiando conforme empecé a leer a otros autores, otras autoras, pero sí siento que siempre he estado de alguna manera porque yo lo considero como una mirada. Eh, es decir, estás por la calle y ves algo que te capta la atención y muchas veces sin darte cuenta ya lo estás traduciendo en una imagen poética, por decirlo así, ¿no? Desde lo más cotidiano, desde lo más del día a día, sin necesidad de alucinar o de hacer una cuestión metafísica, creo que en lo que vemos cada día puede estar metida la poesía, ¿no? Y a mí me pasa mucho con mi hijo, por ejemplo, que tiene 6 años recién cumplidos,
Y es graciosísimo porque a veces me sale como unas ocurrencias que yo considero las mejores metáforas que leo visualmente cada día, ¿no? Entonces pienso que sí, que ambas cosas están muy ligadas, ¿no? Interesante. Bueno, preguntabas qué había cambiado o cómo o qué se había fortalecido. No sé si entendí muy bien la pregunta. Sí, o En sea, nosotros, cómo pasó o sea, este amor oculto que tenías por la poesía a convertirse en una parte oficial de tu vida? O sea, Ujú. ¿cómo es que convertiste la poesía en eso, no en algo importante, ¿no? Mira, hace tiempo yo, como te comentaba, escribía, pero era como, digamos, un hobby, ¿no? Un pasatiempo. Pero llegó el momento, como le ha pasado, según he leído a muchas escritoras, en el que la poesía llega a ser una necesidad, ¿no? Y en mi caso particular, el hecho de acercarme más a la poesía, darle más tiempo, darle un poco más de importancia también dentro de mi propia lista de prioridades, eh, me ayudó un poco a liberarme, ¿no? Y a aceptarme y también a desprenderme de ciertos prejuicios que todas, creo, vivimos en cierta medida, ¿no? Al vivir en una sociedad tan conservadora, tan machista y con tantos estereotipos, ¿no? Lo traduzco un poquito porque yo, por ejemplo, presenté un poemario en el concurso de escritura y este poemario tenía como temática la violencia de género, ¿no? Que a mí me había tocado de una manera muy directa, ¿no? Entonces, la poesía para mí fue una necesidad, ¿no? Y yo me liberé escribiendo esos textos. Y a raíz de ese momento, gracias a la mención honrosa, yo miré de otra manera esta acción de escribir, ¿no? Le di le puse más atención y comencé a darme cuenta que podía tocar muchísimos temas a través de la literatura y que efectivamente, tal como se dice, la poesía es una manera de que nos escuchen, ¿no? Y de poder hablar de temas que uno normalmente no puede, ¿no? Entonces, ese fue mi real, digamos, la real finalidad de mi actividad, ¿no? Como escritora. Y bueno, posteriormente a eso, tú mencionaste también de que la poesía muchas veces nos salva, ¿no? Y a mí me ha pasado una segunda vez, ¿no? Porque años más tarde de este incidente y de escribir este poemario que tenía que ver con la violencia de género, yo sufrí un accidente y pasé por un momento muy difícil y no fue sino gracias a la poesía que también he podido como, no sé, como mandarme a flote, ¿no? Y por ese tiempo yo encontré en YouTube los dos videos de una conferencia que dio Watanabe hace muchísimo tiempo, ¿no? Y realmente me ayudó muchísimo. Era un conversatorio que trataba acerca de la depresión, ¿no? Y la creación, ¿no? Y eso, escuchar, creo que dura como 2 horas, no sé, darle esa conferencia y tiene un audio malísimo, pero realmente valía la pena verlo porque efectivamente la poesía me ayudó en ese momento a mantenerme, como te digo, a flote, a guardar, a persistir, y eso es otra gran fe que le tengo a la poesía. Muy bien, interesante. Tengo dos preguntas, una para Becky y una para Úrsula. Becky, tú mencionaste que a tu hijo, ¿no? Y no solamente ahora, sino también en tu biodata sale como tu mejor poema. Mi pregunta es, ¿cómo influencia en tu poesía, ¿no? El ser madre? ¿Tiene alguna influencia trascendental, coyuntural? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ves el escribir antes, el escribir después de ser madre?
Yo creo que sí. De hecho, no es algo, o sea, no es necesariamente que escriba sobre ser madre, que sí he escrito algunos poemas, pero creo que vuelvo a esto que les comentaba hace un ratito sobre la mirada, ¿no? Esta mirada que tiene uno o una como poeta en la poesía y que es muy particular y que depende mucho también de las experiencias vividas, de la personalidad, de aquellas cosas que nos llaman la atención de manera particular, quizás más que a otros, más que a otras. Entonces, con la maternidad, de hecho, esta mirada que yo tenía cambió, porque empecé a poner atención a detalles que antes no ponía, y también a vivir cosas distintas en cuanto también a ser mujer, ¿no? A, a cómo hacer que convivan ambas, ambas cosas, cómo seguir siendo mujer además de madre, ¿no? Porque muchas veces a mí de verdad que algo que me fastidió muchísimo y que yo siento que lo decían con la mejor de las intenciones, pero para mí fue horrible, es que cuando recién fui mamá, muchas señoras, sobre todo mayores, me decían, ahora lo principal es tu hijo y ser madre está sobre todo. O sea, como que tu vida ya fue, ¿no? Y que no tienes el derecho de seguir siendo mujer y seguir teniendo tus propios intereses, tus propios deseos, ¿no? Y tienes que dejar todo en segundo plano. Y en verdad yo creo que inicialmente tal vez lo hice un poco porque es también una etapa de adaptación, ¿no? Cuando recién tienes un hijo y que estás aprendiendo a vivir con eso, yo le digo también aprendiendo a hacer casa de mi hijo de alguna manera, ¿no? Entonces sí, siento que dejé mucho de lado, pero también eso afectó a los temas que tocaban en la poesía, ¿no? Porque empecé a tocar más también no solo la maternidad, sino también, como les decía, el hecho de ser mujer y cómo hacía que convivan ambas cosas. Y bueno, también ya cuestiones más, quizás hasta sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, hice un poema sobre la licencia postnatal, que para mí es algo durísimo, eso de que en la chamba te den solamente 3 meses, incluso entre el pre y el post, y tienes que dejar a tu hijo súper pequeñito cuando recién estás aprendiendo cómo ser mamá, ¿no? Y sientes que todavía necesita mucho de ti. Y yo me iba a trabajar y, o sea, y me ponía a llorar en la ventanilla del banco, ¿no? Horrible. En esa época todavía chambeaba en el banco. Y estaba atendiendo normal y de pronto se me empezaban a salir las lágrimas, porque era como que sintiera un eco del llanto de mi hijo, ¿no? Entonces, toda esta experiencia, de hecho, fue súper fuerte y de hecho me marcó tanto personalmente como en mi mirada en la poesía, ¿no? Estuve escribiendo algunos poemas relacionados a eso, pero es gracioso porque incluso en algunos poemas que no tenían nada que ver con la maternidad, por ahí salían algunos términos, como por ejemplo concebido, cosas así, que están relacionadas, pero en poemas cuyo tema no era específicamente ese, ¿no? Interesante. Muchas gracias. Úrsula. Interesante. Úrsula, bueno, con respecto a ti, tengo una pregunta también, ¿no? Tú mencionaste que la poesía te luego 2 veces. ¿Podríamos hablar acerca de tu poesía, tu obra poética, que la tuya es una poesía vivencial? Mejor dicho, en otros términos, es una poesía visceral que parte del instante, de la experiencia propia. Sí, yo hasta el momento todo lo que he escrito ha tenido que ver con vivencias propias, ¿no? El poemario que mencioné en un inicio, que fue Las Voces Muertas, que fue el poemario que presenté al concurso, bueno, nunca lo publiqué, no tengo ningún plan de publicarlo por el momento, pero sí, los textos que conformaban este poemario eran todos inspirados a vivencias mías, ¿no? Y a cuestionamientos acerca de diferentes dudas, temas relacionados con el género, con la violencia de género en sus diferentes tipos, ¿no? Porque la violencia de género no solamente es física, ¿no? Y luego los otros poemas, bueno, yo he publicado una plaqueta hasta el momento,
la mayoría de estos textos también tienen que ver con vivencias propias. Y el último texto, el último poemario que he terminado, que pretendo publicarlo el próximo año, ¿no? Si la pandemia lo permite, tiene que ver con esa etapa en la cual yo sufro un accidente y bueno, y es una etapa como de mucha frustración, ¿no? Porque creo que esa es la palabra que encierran o que hermanan todos los poemas, ¿no? Es la frustración, es el aburrimiento, son las ganas de moverse, ¿no? Es un poquito, y sí, claro, hasta el momento todo lo que he escrito creo que tiene que ver conmigo, con mi vida, ¿no? Con todo lo que he experimentado hasta el momento. Bueno, no quiero de alguna manera ser alarmista un poquito, pero nos acaba de visitar, estamos en esta plataforma también con el amigo Carlos Castañeda, ¿no? Carlos también es Carlos es parte principal de Cielo Gris, ¿no es cierto? Y también, gracias a él es que estamos haciendo este conversatorio. Carlos se está integrando digamos, ahora para también hablar un poco sobre las experiencias de la poesía y tener una visión bastante integral de la misma. Pero creo que hay algo importante en ambas poetas y de repente, Carlos, por ahí puedes también hacer las preguntas del caso, pero es algo alucinante cómo el ser madres les ha cambiado la perspectiva de cómo pensar de repente la poesía o la propia literatura, ¿no? Yo creo que Becky nos contó un poco sobre el hecho de cómo el ser madre, ¿no es cierto?, también tuvo consecuencias de cómo acoplar o, digamos, en este caso, cómo recuperar la vida, ¿no es cierto?, que, entre comillas, se le iba a truncar. Y yo quiero saber, digamos, a Úrsula le pregunto esto, Úrsula también es madre. Entonces, digamos, cómo el hecho de crear o de hacer poesía o estar dentro del mundo de la literatura también te exige, en este caso, o un doble esfuerzo, en este caso, cómo uno no renuncia a esas cosas que de alguna manera tienes pensadas hacer y que de pronto la propia sociedad tan machista y tan recalcitrante y tan, digamos, ortodoxa, ¿no? Te dice, no puedes hacer esto, sino ocuparte o depender de tu propio hijo. Quiero que nos cuentes un poquito eso, ¿no? Y también, Becky, lo mismo, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso, ¿no? Contra esos prejuicios sociales, ¿no? Cuando Becky comentó acerca de estos comentarios que recibía, o sea, yo le he entendido perfectamente, ¿no? Porque, claro, a todas nos dicen lo mismo. Y yo recuerdo y he conversado muchas veces acerca de este tema, porque yo he sentido durante muchísimo tiempo, por ejemplo, que no me acercaba al prototipo de madre perfecta, ¿no? O de madre aceptable, porque, claro, no lo dejaba todo por mi hijo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Así funciona, ¿no? El estereotipo, los prejuicios que se tienen acerca de la maternidad o lo que se espera de una mujer al ser madre es que te olvides totalmente de quién eres, ¿no? Porque ahora ya nada vale como tu tarea, tu papel de criar a alguien, ¿no? O de educar a alguien. Entonces, a mí, yo siempre he tenido como que una gran mochila, ¿no? Porque yo sentía que no lo estaba haciendo bien, ¿no? O sea, no estaba ocupando bien ese gran espacio de ser la mamá perfecta que lo da todo por el hijo. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, yo me he ido un poco desprendiendo de esta carga. Me ha ayudado también el hecho, claro, ahora me ha ayudado el hecho de que mi hijo ya no es un adolescente, ya es un adulto, tiene 20 años, va a cumplir 21 este septiembre. Y claro, ahorita es un poco más fácil, pero en un inicio también fue difícil, ¿no? Yo tuve a mi hijo cuando recién ingresé a la universidad, o sea, yo ingresé en el 99 y en septiembre del 99 ya fui mamá. Entonces fue muy difícil. Por ejemplo, yo recuerdo que en ese entonces, en el 99, el examen para ingresar a San Marcos, por ejemplo, era anual, ¿no? No es como ahora que hay ¿no? 2 veces al año, bueno, era anual. Y yo recuerdo que yo pensaba, por ejemplo, que tenía que pedir licencia en la universidad, el tiempo justo para dar a luz y volver, porque no quería perder
clases y porque yo tenía la idea que si dejaba un ciclo ya no iba a regresar, ¿no? Ya no tenía ese miedo. Y yo recuerdo haberle suplicado, esa es la palabra que voy a utilizar, haberle suplicado a la asistente social que me diera la licencia, porque ella quería que yo deje un ciclo. Y yo le decía, yo no quiero dejar un ciclo. Si yo dejo un ciclo, ya no voy a regresar en un año, porque el examen era anual. Y me he entrevistado con muchas personas y todo el mundo quería convencerme de que como ya iba a tener un hijo, era mejor que dejara un año, ¿no? Y yo he tenido que luchar y, no sé, discutir con muchas personas para que me den solamente unos días de licencia y no perder un ciclo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, en realidad me parecía absurdo, ¿no? Tener que luchar contra un sistema que quiere o que pretende que el hecho que seas madre te anula por completo en otros aspectos, ¿no? Bueno, ahora para mí es más fácil, ¿no? Ahora para mí es mucho más fácil, yo me siento más segura de mí y estoy un poco como que desprendiéndome un poco de tantos prejuicios, no me importa mucho ya el que dirá la gente, ¿no? Y además, como les digo, es mucho más fácil porque mi hijo ya es un adulto, o sea, ya sabe cómo soy. ¿Cómo funciona el mundo también? O lo va aprendiendo en todo caso. Tú, Becky, ¿qué dices sobre esta pregunta que, bueno, que le hice a Úrsula también te la replico a ti, ¿no? En este caso, ¿qué crees que cambió, no? El tener a Vicente, ya sabemos que sí, cambió muchas cosas, ¿no? Cambió muchos parámetros en ti, pero también cómo luchar contra, digamos, esta carga, digamos, ortodoxa, patriarcal, ¿no es cierto?, que te implica a depender de un ser humano, ¿no? Que no está mal, pero también tienes proyectos personales, pues, ¿no? O cómo lo has articulado, porque tú lo has articulado de una manera alucinante. A mí me gusta mucho la poesía que haces desde la cotidianidad, ¿no? Los versos que apelas a la cotidianidad, ¿no? Y en muchos casos, pues, la referencia a Vicente, ¿no? Sí. Bueno, primero contar algo medio anecdótico. El año que yo presenté mi poemario al concurso de escritura y que finalmente ganó, fue el año, o sea, bueno, yo mandé mi manuscrito, ¿no? Para el concurso, no recuerdo muy bien en qué mes, y dije, bueno, ya si no sale, que lo más probable es que no salga, ya luego, con una platita junta que tenía, ya lo publicaré, ¿no? Porque así es en la poesía, generalmente tienes que pagar para publicar tu libro, lo que no pasa a veces en la narrativa, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, esa fue mi decisión, ¿no? Ya no pasa nada, si no sale, que es lo más probable que no salga, ya yo lo publico. Pero, unos meses después, y antes de que dieran el resultado del concurso, me enteré que estaba embarazada. Y entonces ya se me cayó el plan, ¿no? Porque dije, bueno, tener hijos es todo un gasto y voy a tener que comprar varias cosas y bueno, tenía un seguro en ese entonces que ya no tengo porque era cuando estaba en el banco y en eso no tenía tanto gasto, pero sí era igual asumir una parte y entonces dije, ya fue, ya no voy a poder publicar mi libro y finalmente, unos meses después, me enteré que había ganado el concurso, ¿no? De escritura y el premio era la publicación del libro y bueno, y un premio económico aparte que te daban. Entonces, yo siempre digo que Vicente vino con el libro bajo el brazo, en vez del pan bajo el brazo, porque ambos, tuve a Vicente el año 2014 y el año 2014 también gané este premio y salió publicado mi libro, ¿no? Entonces, desde ese momento yo sentí que era algo por lo que había luchado, o sea, y que si bien se me estaba haciendo difícil, al menos los primeros meses, el primer año, poder balancear las cosas, yo tenía que demostrarle a Vicente que en verdad había logrado hacer eso que yo quería, ¿no? Para que él también más adelante pudiera hacerlo. Y bueno, en ese entonces yo trabajaba en el banco, como les comenté, pero luego, llegado un momento, sentí que no podía, que no, casi no tenía tiempo para poder ver a Vicente, porque salía tarde, tenía una hora por el tema de la lactancia, durante un año te dejan salir una hora más temprano,
pero aún así era que tenía que salir tempranísimo, como que escapándome, dejándolo a él medio dormido y me dolía mucho. Entonces terminé renunciando a la chamba y dije, quiero hacer lo que en verdad me hace feliz para demostrarle a Vicente que es importante luchar por lo que quieres, ¿no? Y por lo que te llena, por lo que te apasiona. Entonces, poco a poco fui volviendo, ¿no? Empecé a dar algunos talleres de poesía para niños, por ejemplo. Luego empecé a entrar un poquito más en la gestión cultural, entré a trabajar en la Casa de la Literatura en la sala infantil. Y bueno, ahí también me empezó a interesar más la literatura para niños y ahora estoy un poquito más metida en eso, ¿no? Aparte de la poesía. Pero sí siento, yo pienso que Vicente incluso ya sabe que si bien él es lo más importante para mí, hay otras cosas que también me llenan, y o sea que soy su mamá, pero que también tengo mi trabajo y también tengo cosas que hacer, y también a veces me va a ver leyendo un libro y él entiende perfectamente, ¿no? Incluso a veces me pide que se lo lea, por más que no sea un libro para niños, y él me escucha leer poemas como si nada, ¿no? Y incluso sí hemos leído libros ya gruesos como tipo Alicia, pero Alicia la novela, ¿no? Completa, así un capítulo por día. Entonces, siento que ser madre, quizás en un primer momento, sí se me hizo complicado para poder continuar con la poesía, con la literatura, pero más adelante ya encontré la manera de hacer que coexistan, ¿no? Sí, qué genial. No sé, Carlos, si tienes alguna opinión. Bueno, ahí está Úrsula, está Becky. Y bueno, te doy la palabra también para que puedas hacer tus preguntas. Para que no creas que somos dictadores acá. No, muy buenas noches con todos los que estamos en esta reunión. Gracias por asistir. Es para mí bastante placentero poder en esta noche tenerlas con nosotros, poder conversar, poder charlar, escucharlas. Yo me disculpo ante todo porque llego un poco tarde. He estado hoy día por Huachipa y recién llego así a los a luz, tratando de cumplir, de estar aquí con ustedes esta noche, porque sí, definitivamente hay muchas preguntas, hay demasiadas preguntas. Yo solamente quiero puntualizar un tema de anécdota. Yo soy maestro ya hace más de 10 años y siempre cuando he trabajado, por ejemplo, tema de poesías con los muchachos, ¿no? He sentido un enorme vacío porque a veces me he dado cuenta que mis alumnas en particular no entienden lo que algunos poetas varones intentan transmitir en sus poemas. No sé si habrán notado esa diferencia, no sé, pero una vez hice una especie de pequeño compendio de poemas, pero ya poemas hechos por mujeres, donde se tocan temas bien peculiares, ¿ya? El tema del cuerpo, las formas de sentimiento amoroso, tanto el tema de la ilusión como el desamor, etcétera. Pero sentí que al momento que mis alumnas leyeron esos poemas, rápidamente captaron la idea y comenzaron a participar, a argumentar y todo el tema. Entonces, a mí me dio una especie de sensación y creo que ahora lo corroboro al escucharlas. Por ejemplo, tomando el tema de la experiencia del embarazo, la idea de ser madre, esa emoción, ese sentir, obviamente en el caso del varón es completamente distante, creo que no se puede transmitir en los versos. Y sentía esta manera, e incluso decía, ¿no? Los hombres al momento de enamorar, de cortejar, también tenemos una posición o un rol, me imagino, ¿no? Completamente quizás distinto al sentir o al parecer de una señorita o de una mujer que intenta, ¿no? Construir o esbozar alguna idea. Entonces, por ahí va, ¿no? Esta idea es, digamos, concreta, es decir, los sentires pueden ser diferentes al momento de plasmarlo en poesía. Me refiero pues a, por ejemplo, poetas como en el caso de Varela o Carmen Ollé, que genera todo un tema completamente distinto, ¿no? No sé, por ahí quería lanzar esta pequeña pregunta que más que una pregunta en sí es una consulta, ¿no? Que la observo a partir de esta experiencia que tuve con mis estudiantes, ¿no?
Sí, yo pienso que de hecho, eh, justo una amiga me pasó hace poco una encuesta para una investigación que están haciendo sobre las lecturas que tuviste en el colegio, los libros completos que leíste, si hubo alguno que fuera de una autora. Y en verdad yo caí en la cuenta que Ave sin nido y Mujercitas, nada más. O sea, y eso, autoras peruanas solamente Ave sin nido, ningún otro libro escrito por una mujer. Y pienso que eso es una problemática porque no tienes referentes femeninos en la literatura, ¿no? Pues yo admiro muchos autores, hombres, y no me parece mal. Aquí está uno de ellos, mi santo patrón, Eyelson. Pero eso no quiere decir que me pueda identificar del todo con lo que ellos presentan, ¿no? En su literatura, en su poesía. Hay cosas universales, hay temas universales en los que sí puedo leerlos y coincidir, pero en otros siempre voy a identificarme mucho más con una voz femenina, ¿no? En el caso de Blanca Varela, que fue, digamos, a la única que dejaron ingresar al Parnaso de los Sí. hombres, yo la admiro muchísimo, me encanta su poesía, tengo creo que Y le casi tocó muy todos sus duro, libros, Becky. Le pero tocó muy duro a Blanca ingresar sí, al Parnaso. exacto, pero ¿sabes por qué? Muchos coinciden en que la dejaron ingresar al Parnaso, porque su poesía no parecía una poesía con un género femenino inicialmente. Pero Blanca luego de la maternidad justamente, en una entrevista menciona que la maternidad la cambió y que de lo que ella se consideraba un ser angélico, prácticamente no usa la palabra asexuado, creo que dice, Sí, ¿no? sexuado. Asexuado, pasa a vivir la experiencia de la maternidad y todo eso la cambia y ya empieza a escribir más desde el sujeto femenino, ¿no? Y en verdad creo que eso lo podemos ver claramente en muchos de sus libros posteriores a la maternidad. Entonces, pienso que otros referentes que se podrían mostrar en el colegio, que se podrían enseñar, leer con las chicas, sería algo mucho más enriquecedor para que también tú no te sientas tan perdida, tan ajena a lo que lees, ¿no? Yo he leído y disfrutado muchos libros de hombres durante toda mi etapa escolar, pero no necesariamente me he identificado con ellos. O sea, simplemente los he leído, he dicho, qué buenas historias, pero ¿por qué no hay heroínas? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué generalmente los personajes protagonistas eran masculinos y vivían cosas que viven los hombres, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué no conocer, no sé, a Carmen Ollé en el colegio, ¿no? A Victoria Guerrero, quien yo también admiro mucho, y así a muchas otras poetas. Igual de Blanca Varela por ahí te llega uno que otro poema en el colegio, pero tampoco es que te digan ya, vas a leer todo el libro Concierto Animal, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando hablo con profes, comentamos a veces esto, de que sería importante tratar de hacer llegar más escritoras a los colegios, ¿no? Sí, es verdad. ¿Tú qué opinas, Úrsula, sobre esto que decía Carlos? Bueno, yo creo que sí, pues definitivamente nosotras podemos conectar con la poesía, ya sea escrita por un varón o por una mujer. Podemos conectar con ciertos temas, ¿no? Pero cuando la poesía, cuando una escritora habla sobre un tema, digamos, que aborda desde su feminidad, definitivamente nosotras vamos a conectar de una manera especial, ¿no? Y creo que es por varios temas, ¿no? Primero porque es un tema que no se toma en cuenta, ¿no? O sea, no es común o frecuente que a las niñas, por ejemplo, se les enseñe acerca del cuerpo, ¿no? Ahora, yo creo que es un poco injusto también que durante mucho tiempo se haya encapsulado a toda la poesía escrita por mujeres como la poesía del cuerpo, ¿no? Si bien es cierto, claro, se ha tratado, esta ha sido una de las temáticas que han utilizado muchas escritoras en su poesía, ¿no? Y también creo que tiene un porqué.
el cuerpo es uno de los lugares desde donde se ha vetado a la mujer desde siempre. Entonces, lo más lógico es que una mujer que quiere liberarse va a empezar por hablar del cuerpo, ¿no? Y va a ser precisamente, va a pretender ser libre liberando su cuerpo y hablando del cuerpo. Pero yo creo que es un poco injusto que se encapsule toda la poesía escrita por mujeres como una poética del cuerpo. Creo que hay muchísimos otros temas que las mujeres también abordan, ¿no? Y que es un estudio que todavía merece mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, es un gran campo que merece un estudio más profundo. Con respecto a la poesía que nosotros hemos escuchado, que hemos aprendido en el colegio, yo también participé de la encuesta que mencionó Becky y realmente es asombroso porque yo estudié cuarto de secundaria en el 94, ¿no? O sea, cuarto y quinto de secundaria, 94 y 95. Y yo recuerdo totalmente no haber aprendido acerca de poetas peruanas. No había ni una sola poeta peruana en mis libros de literatura. Y la única poeta de la que aprendí fue Amarilis. Bueno, Amarilis es peruana, pero de una época, de un Claro. lenguaje totalmente ajeno, ¿no? al lenguaje actual. De un lenguaje decimonónico, ¿no? Exacto. O sea, que por ejemplo, creo que en clase yo fui la única persona que se interesó por la poesía de Amarilis, ¿no? Y nadie más lo comprendió. Y claro, también tuvimos la poesía de Becker y luego la poesía de César Vallejo, pero creo que no había un especial interés en hacer una buena selección y enseñar poesía en aquellos tiempos. Yo sé que ahora ha cambiado el asunto, ¿no? Y que hay algunas poetas y peruanas, además, que ya figuran en algunos libros y que también hay docentes interesados en hacer que sus alumnos aprendan acerca de poesía e inclusive también escribirla, ¿no? Experimentar con la escritura. Y el hecho de que existan más referentes mujeres es importantísimo porque no podemos permitir que por ejemplo, las niñas en etapa escolar sigan pensando que una escritora es una excepción a la regla, ¿no? O sea, que la escritura es una profesión, una ocupación masculina y que, claro, de uno en un millón, ¿no? Como una excepción, una mujer puede escribir, ¿no? Cuando en realidad tenemos muchísimos ejemplos de escritoras y de muy buenas escritoras y en el Perú, ¿no? Sobre todo. Yo recuerdo que con muchísima indignación el año pasado asistí a un evento en Petroperú en donde se homenajeaba a Blanca Varela. Y bueno, había una serie de invitados y recuerdo perfectamente que uno de los ponentes, no voy a decir su nombre, pero uno de los ponentes dijo, creo que se lo había comentado a Becky inclusive en alguna oportunidad, dijo que bueno, en el tiempo de Blanca Varela no habían poetas. Entonces yo pensé que había escuchado mal, pero no había escuchado mal. O sea, y es un periodista que obviamente tiene información, ¿no? O sea, de la cantidad de escritoras que vienen dedicándose al oficio de la escritura, ¿no? Y que inclusive han sido reconocidas por ese trabajo, como es el caso de Cecilia Bustamante, ¿no? Que recibe el Premio Nacional de Poesía en el año 1965, ¿no? Y que sin embargo nadie habla de ella, ¿no? Bueno, entonces esto es solamente un botón, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? De cómo se ha invisibilizado, es una palabra ya muy usada, creo, pero creo que sí, ¿no? Que esto se ha invisibilizado mucho el trabajo de la mujer, ¿no? Y injustamente creo, no sé, por prejuicios, por el hecho de que han pretendido que la mujer siempre trata del cuerpo o de los sentimientos y nada más, que tampoco tendría que ser algo menor, ¿no? Definitivamente. Sí, es verdad. Sobre todo lo que dices, voy a añadir algo, Jeremías, disculpa que te corte, porque lo que dice Úrsula es interesante porque
Por ejemplo, estaba leyendo la autobiografía que sacó la Casa de la Literatura Peruana hace algunos años. Tuve la De oportunidad de Magda Portal. entablar sí, de Magda Magda Portal. Portal, claro. Sí, Sí. tuve la oportunidad de conversar con Sandro Chiri cuando justo estaba sacando esta autobiografía. Y hay un capítulo alucinante que cuenta Magda Portal, que justo cuando ella participa en los Juegos Florales de San Marcos, ella gana el primer lugar de los Juegos Florales de San Marcos. Pero José Gálvez le pide que renuncie al primer puesto. ¿Por qué? Porque lo había ganado una persona que ellos querían ayudar para que de alguna manera asuma un puesto político, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya viene un sesgo interesante y acaso no grosero de la poesía dentro de su construcción, ¿no? A lo largo de la historia. Esto que decía Carlos, sobre todo el hecho de manifestar de que la poesía, ¿no es cierto?, tiene bastantes vacíos dentro es porque nos falta esta parte integradora, ¿no? La poesía hecha por mujeres no solamente es el cuerpo, la poesía por mujeres es militancia también, porque las mujeres, o sea, las poetas han militado en partidos políticos, también han participado en las luchas democráticas, también de alguna manera ahora se habla de una poesía que establece esta relación de la maternidad, del individualismo, de alguna manera de los sentimientos. O sea, pienso yo que por eso era importante el conversatorio el día de hoy, porque definitivamente, como yo decía, ¿no? A los poetas se nos invita simplemente a recitar poemas y nosotros tenemos también cosas que decir y hablar. Y también, de alguna manera, tenemos que poner el dedo en la llaga cuando debe ponerse el dedo en la llaga, pues porque definitivamente, digamos, ahora todo radica y yo creo que un poco la literatura se ha vuelto un poco, digamos, o la narrativa, no sé si está entrando ahí, en este caso Jeremías, que es narrador, sabe, la narrativa ya, pues, o sea, en el Perú ya se está pasando de límite, ¿no? Ya está llegando a una condición de farandulesca o no sé, ¿no? Y hay temas que no se están tocando, ¿no? Definitivamente creo que por eso es muy importante esto, ¿no? Bueno, Jeremías, ahora sí te doy el pase. Sí, gracias. Claro, no, ya, sobre la narrativa, la próxima semana vamos a ponernos un montón. Hoy, Así es. todos tenemos la poesía. Justamente con respecto a lo que anotaban las poetas, me acordé de Rosa Montero, ¿no? La escritora española. Tiene un libro que es La loca de la casa. Ella menciona algo así, pero ella aplica narrativa, pero bueno, se puede extrapolar la poesía. Él dice que cuando un hombre habla sobre un hombre que es su novela, ¿no? Generalmente los lectores creen que habla sobre este hombre presta el género humano, pero cuando una mujer habla sobre una mujer en su novela, esta mujer habla solo de una mujer. ¿No? O sea, y eso me viene a colación porque justamente un compañero acaba de preguntar si la poesía es sexista, ¿no? Bueno, la pregunta queda en el aire para que responda en un instante. Y una anécdota que ocurrió en la FIL de 2015. Estaba en la presentación de Augusto Giga en su novela Saber matarse de morir, y le preguntaron a uno de los ponentes sobre qué opinaba sobre la narrativa, sobre la poesía escrita por mujeres. Y la verdad, la respuesta dejó mucho que desear, ¿no? Respondió algo así como que dijo así, me parece que escribían muy bien y están escribiendo tan bien que casi parecen hombres. Desde ese momento, pues, sí, fue fuerte, ¿no? De ese momento, también no pensemos solamente que el sexismo está en los géneros, y también está en por lo de la crítica, de los críticos. Bueno, entonces la primera pregunta sería eso, ¿no? Si se podría decir que la literatura o la poesía es sexista, y la otra es, de repente ustedes como mujeres han tenido trabas, o qué trabas, impedimentos han tenido para sobresalir como poetas, ¿no? Para labrar su carrera como poetas. Creo que la poesía no es la sexista, sino la escena literaria, ¿no? La escena poética. La poesía que no se le diga nada, sino que sí sucede que, bueno, yo pienso que
que es importante quién enuncia en el poema, ¿no? Y desde dónde habla, desde dónde se expresa. Y obviamente creo que más allá de que sean poemas del cuerpo y qué sé yo, pueden ser un poema escrito por una mujer y por un hombre sobre el mismo tema, probablemente haya algo que identifica a cada uno, ¿no? Y no pienso que eso se considere sexista, sino que es parte de dejar algo del yo en lo que se escribe, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que mencionabas luego, lo voy a comentar. El Comando Plat es un colectivo de mujeres escritoras, intelectuales, artistas, y lucha justamente contra eso, ¿no? Contra la invisibilización de las mujeres y también contra el machismo, la violencia de género en todas sus formas. Y algo que hicimos, el primer manifiesto que hicimos fue una creación colectiva, en base a frases que cada una de nosotras había escuchado en algún momento viniendo de un hombre, ¿no? Frases nada agradables, por decirlo así, ¿no? Muchos eran insultos, muchos eran prejuicios, muchos eran comentarios degradantes, ¿no? Como que no pudiéramos valer por nuestra poesía en sí, sino que tuviéramos que hacer algo más para poder ser vistas. O, por ejemplo, esto es algo también muy actual. Hace un par de años, me parece, salió el libro de Elena Garro y decía en este cintillo, ¿no? La mujer, ¿cómo era? De Octavio Paz, algo La mujer mencionaban Octavio Paz. en base, La claro, mujer y de creo Octavio que Paz, la amiga a otro de García más, a Márquez, otro algo así. hombre más mencionaban, ¿no? La Porque amiga de García Márquez. Sí, sí. exacto, o Se sea, construye como en que función de tuviéramos los que, escritores. exacto, y eso es algo que también hemos visto ahora último, también con Úrsula, porque ambos hemos participado en el taller de la Wikiton, de Yo leo autoras peruanas, de la Casa de la Literatura, y también nos dimos cuenta de eso, de que muchas escritoras que ya tenían un perfil, salían como la esposa de, ¿no? O la hija de, y no por sus propios méritos. Y bueno, un logro importante que tuvimos durante este taller es que se crearon varios perfiles nuevos de escritoras peruanas que no tenían un perfil en Wikipedia. Algunas sufrimos en el proceso porque nos observaban algunas cosas y bueno, también en verdad en Wikipedia como que el poder recae en algunos y por ahí te observan algunas cosas que yo veo que están en perfiles de hombres y no hacen ningún problema, pero bueno, hay varios perfiles nuevos creados, hay otros perfiles que se han completado con datos importantes de la obra de las autoras. Entonces creo que es necesario hacer algo, ¿no? O sea, desde el activismo, desde dar a conocer a otras autoras, dar a leer a otras autoras, ya sea en el colegio, ya sea a las amigas, los amigos, a nuestros hijos, y así poco a poco empezar a hacer un canon distinto, ¿no? Un canon que no solamente esté dirigido a conocer lo que piensan y escriben los hombres desde su postura de hombres, sino también a lo que escribimos las mujeres, ¿no? Bueno, yo para responder la primera pregunta acerca de si la poesía es sexista, bueno, yo creo que no. La poesía o la literatura en general, yo creo que no es sexista. En todo caso, el que es sexista es quien escribe, ¿no? O sea, decide si es sexista o no. Ahora, este es un tema que sí realmente afecta muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a veces a las escritoras se les invita, por ejemplo, o se las considera para ciertos eventos, pero que tienen que ver con mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, invitas a una mujer, pero para que hable de otra mujer, pero no para que hable de un hombre, por ejemplo, ¿no? No para que hagas una reseña de un libro hecho por un varón, ¿no? Entonces,
sí, la literatura, no, el arte en general no es sexista, sino la persona que lo ejecuta, la persona que crea, ¿no? Yo recuerdo, sí, saliéndome del tema de la literatura, yo recuerdo un video que vi hace poco acerca de Scarlett Johansson, ¿no? En la cual participaba de una conferencia de prensa con todo el elenco de, ¿cómo se llama la película esto de los héroes? De los Avengers. De los Avengers. Y claro, para todos sus compañeros las preguntas eran, ¿cómo hiciste tal personaje? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te inspiraste? Y cuando llegaban a Scarlett Johansson y ella estaba preparadísima para la pregunta y le preguntaban, ¿cuántos kilos tuviste que bajar para meterte en ese uniforme? Y todas las preguntas eran, y hasta que llega un momento en que ella se harta y dice, ¿por qué no me preguntan cuánto me he preparado mentalmente para hacer ese papel? ¿Por qué no me preguntan lo mismo que le preguntan a mis compañeros? Solamente importa qué bien o mal me veo dentro de mi traje, ¿no? Entonces, eso en realidad pasa en todos lados, ¿no? O sea, a veces no solamente basta que a una mujer la consideren, ¿no? Para un evento, ¿no? Sino que creo que se debería de confiar en que tanto hombres como mujeres son capaces de desempeñar los mismos papeles, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Esta experiencia que menciona Becky acerca del Wikitón, por ejemplo, es bastante interesante. El hecho de que muchas mujeres, por ejemplo, a pesar de haber tenido una gran trayectoria literaria, siempre están consideradas como que la esposa de, o la hermana de, o la hija de. El año pasado yo realicé un recorrido literario en el cementerio Presbítero Matías Maestro. Era un recorrido que pretendía visitar la tumba de una serie de poetas, ¿no? Que estaban enterrados en el presbítero y en el cementerio del Ángel. Y cuando yo me encontraba haciendo la investigación acerca de la ubicación de las tumbas, porque son cementerios enormes, recuerdo que me demoré más de lo que había esperado encontrar la tumba de María Vice, ¿no? Yo recuerdo haber solicitado la información en el archivo del Museo de la Beneficencia y le di el nombre completo de María Vice, les di el año en que había nacido, en que había fallecido, les di toda la información y no había forma de que la encuentren. Claro, yo me había olvidado de un pequeño detalle, ¿no? Que no me pareció importante y tuve que decirlo al final, ¿no? Bueno, fue la esposa de Sabogal. Y la persona que me atendió me dijo, ay, señorita, hubiera empezado por ahí un ratito. Se demoró 5 minutos y me dio el nombre. Y me dijo, es que está registrada como viuda de Sabogal. O sea, su nombre María Vice no existe en el archivo. Está como viuda de Sabogal. Y así fue como di con su tumba, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que te van diciendo mucho en realidad, ¿no? Sí. Y con respecto a los impedimentos, que ya me estaba olvidando de la pregunta, bueno, yo no he tenido ningún impedimento en el trabajo que hasta el momento he venido desarrollando en la poesía, hasta el momento creo que no. Y esto es porque estamos viviendo nuevos tiempos en el cual se está luchando desde muchísimos frentes para que la mujer sea tratada de la misma manera como a un varón y para que tenga las mismas oportunidades, ¿no? No pasó anteriormente, ¿no? En el cual muchas mujeres, muchas escritoras, sí tuvieron bastantes inconvenientes para ser escuchadas, para ser leídas, inclusive hasta para publicar, ¿no? Precisamente es esta la razón por la cual no solamente yo, muchísimas personas han generado o han creado eventos tratando de difundir un poco más la escritura que han realizado muchas escritoras, ¿no? Genial. Gracias, Úrsula. Voy a leer algunos comentarios porque la gente también nos pregunta. Entonces, por acá, por ejemplo, Kevin García nos pregunta, ¿el papel de la mujer en la literatura siempre se le ha relegado por el simple acto machista de sus otros escritos o se debió a la calidad de sus trabajos? Dice, ¿no? Entonces, Wilson Palacios dice muy bien, no confundir a la poesía sexista. La poesía es la expresión artística de la belleza y todo tiene que ver con, claro, ¿no?
el conjunto de, ¿no? O el grupo de. Ahora, Catherine Rengifo nos dice acá lo siguiente. Bueno, Catherine te mandó un saludo grande, Úrsula, por acá, así que ahí está. Dice, desde el tiempo de Magda Portal, creo que se toca este tema. ¿Qué creen que hace falta hoy para valorar la poética de las mujeres y su aporte a la cultura y la literatura peruana? Bueno, vamos, de repente, no sé, primero Úrsula, luego por allí Becky, y de ahí Carlos, también Carlos, hay que darte la palabra también porque estás un poco callado. Así que bueno. No, te esquizoide ahí. Sí. Le falta una peleita, creo. Disculpa, No, ¿cuál era nada la que ver. pregunta? Mira, la pregunta, Úrsula, era si el papel de la mujer en la literatura siempre ha quedado relegado solo por el acto machista o por la calidad de sus trabajos, en realidad. Ah, ok. Bueno, yo creo que definitivamente en un conjunto de escritores que forman parte de la literatura de cierto país, van a haber poetas con calidad bastante diferente, ¿no? Sería muy, no sé, muy inocente quizá pensar que todos los poetas, ¿no? Independientemente del género, cuentan con la misma calidad, con la misma capacidad para poder escribir literatura, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que esto no tiene nada que ver con el género, ¿no? Tenemos escritoras muy talentosas, como quizá de escritoras que quizá les falta un poquito de desarrollarse en este sentido. Y lo mismo pasa con los varones, ¿no? Tenemos escritores que son pues, unos tromes y también escritores que, bueno, que tienen una buena intención, pero nada más. Y yo creo que si el problema no está en la calidad, creo yo, sino que no se le ha dado la debida importancia, ¿no? Y que deberíamos nosotros llegar a un determinado nivel en el cual, claro, evaluemos en función a la calidad, pero que esto sea por igual, pues, entre ambos géneros, ¿no? No que se... No es... Para mí no es muy ético justificar que no se ha leído poesía femenina porque no tienen la misma calidad. Yo creo que es un poco injusto y no sé, un poco mezquino, creería yo. ¿Tú qué dices, Becky? Yo quisiera reflexionar un poquito sobre el concepto de calidad. ¿A qué llamamos calidad? ¿Desde dónde se mide la calidad? ¿No? Por ejemplo, no sé, hay muchos concursos, ¿no? Siempre los concursos van a depender del jurado que los evalúa, ¿no? Que evalúa los trabajos participantes. Quizás por algo que sabemos, algún concurso tiene cierto sesgo en particular, no sé, premian trabajos de cierto tipo. Entonces, los trabajos que no fueron premiados, ¿tienen menor calidad? No necesariamente, ¿no? Ahora, en cuanto a la escritura de las mujeres, ¿tienen menor calidad realmente? ¿O es desde donde se están mirando, desde donde están siendo apreciados o leídos, ¿no? Yo no pienso para nada que hayan sido relegadas por su falta de calidad. Es más, estamos volviendo a leerlas, buscándolas, escarbando, porque hay muchos libros que son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, yo, en los últimos años, voy a ser sincera, compro generalmente mucho más libros de mujeres. ¿Por qué? Porque mi librero estaba lleno de libros de hombres. Y, o sea, y no creo que sea algo malo ser eso ahora, sino que simplemente quiero balancear y quiero empezar a leer a escritoras que antes no tuve oportunidad de leer, ¿no? Y así he conseguido, escarbando, buscando entre los libreros, los dealers de libros de Facebook, algunos, ¿no? Por ejemplo, libros de Julia Ferrer, de Enriqueta Belleván, y así de muchas autoras que son medio inhallables, ¿no? Y, o sea, yo le invito a, me parece, Kevin, que trate de buscar trabajos de estas autoras para pensar desde ahí si en verdad les faltaba calidad. Yo pienso que no, definitivamente no. Hay Muy una bien. pregunta Y que también... estimado, disculpa, Sí, hay una sí, pregunta sigue que también tú. han hecho antes,
y bueno, no lo hemos leído, ¿no? Que le preguntan a las poetas cuáles son sus influencias. Es una pregunta también interesante. De repente puedes empezar con Becky. Mis influencias. Bueno, como ya comentaba antes también, una es deudora de sus lecturas, pero no es necesariamente que se note claramente en tu poesía que están, ¿no? Pero bueno, yo he leído por ahí tengo creo que algo de humor, en humor ironía, un poco en cierta medida en mi poesía, y creo que siempre me ha gustado leer autores, autoras que tenían un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, Antonio Cisneros, Jorge Eduardo Eyelson, Victoria Guerrero, yo la adoro, o sea, antes de ser su amiga fui su groupie por muchos años, y admiro muchísimo su poesía. Sin embargo, yo siento lo que admiro de su poesía, no considero que esté en la mía, ¿no? Yo pienso que escribimos de maneras muy distintas. Entonces, una cosa es que tengas referentes, escrituras que te gustan mucho, que te marcan mucho, y otra cosa es que necesariamente se dejen ver como una influencia en lo que tú escribes, ¿no? Rosela Di Paolo, Carmen Ollé, tengo, o sea, muchísimas autoras que admiro, pero como les digo, no necesariamente pienso que estén claramente como una influencia en lo que yo escribo, ¿no? ¿Y Vallejito? Ay, Vallejo, pues Vallejo es el padre de todos, o sea, ya ni se menciona. Y bueno, José Watanabe también, lo adoro y ahora me estoy centrando un poquito también en su escritura para niños, porque tiene como 11 libros publicados para niños y de eso estoy haciendo mi tesis en la maestría de literatura infantil, porque siento que en su literatura para niños también está parte de su poética de alguna manera. Tú, Úrsula, ¿qué opinas? Úrsula. Bueno, yo coincido con lo que dice Becky, que no necesariamente nuestras lecturas o nuestros referentes, ¿no? Los poetas con las cuales nos hemos iniciado, por ejemplo, en la lectura, se van a reflejar directamente en lo que nosotros escribimos, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba con alguien hace poco acerca de que a mí me encanta, por ejemplo, Eyelson, Watanabe, Varela, Pizarnik, pero yo no sé si en mi poesía, por ejemplo, se refleja mucho de ellos, ¿no? Luego también, por ejemplo, he leído mucho a César Calvo y a Javier Heró, ¿no? Creo que básicamente estos 6 poetas son los que me han marcado bastante, ¿no? Y han, digamos que direccionado un poco mi poesía. Y lamentablemente no he tenido más lecturas de poetas, mujeres, porque, bueno, no eran accesibles, yo no las conocía, ¿no? Recién en los últimos años, investigando, he podido leer y ni siquiera poemarios completos, ¿no? Sino encontrar algunos textos sueltos en blogs, como dice Becky, investigando algunos poemarios que son ya casi inubicables, de poetas que son muy valiosas, ¿no? Y hace poco, por ejemplo, gracias a nuestra participación en el taller de Euritón, he podido, por ejemplo, ya estudiar un poquito con mayor detenimiento la poesía de Ana Varela, por ejemplo, que es una poeta que me tiene cautivada, ¿no? Porque es una poesía bastante delicada, pero su mayor interés es acerca de la injusticia que se vive o que vive el pueblo amazónico, ¿no? Y me parece un tema bastante interesante, ¿no? Y que además lo uso como ejemplo también para decir que la poesía es muy diversa, ¿no? Y la poesía escrita por mujeres también es muy diversa y toca diferentes aristas, ¿no? Que deberían de ser más estudiadas. Sí, es verdad, Úrsula. Bueno, por acá también tenemos otra pregunta de Catherine. Dice, desde el tiempo de Magda Portal creo que se toca ese tema. ¿Qué creen que falta hoy para valorar la poética de las mujeres y su aporte en la cultura literaria peruana? Después Pablo, Salazar Calderón, un abrazo para Pablo, ¿no? Precisamente, y acá un dato curioso, una anécdota,
Ustedes ven el cartel que tengo atrás. Bueno, el cartel que tengo atrás es de la feria, perdón, del Festival Internacional de Lima, que tuve, digamos, el agrado de participar, pero gracias a Becky. Becky, por intermedio de Pablo, ¿no es cierto?, se comunicó conmigo y por ahí pude participar de este festival. Yo estoy eternamente agradecido también por eso, porque pude conocer a diferentes poetas de diferentes latitudes de América, ¿no? Así que fue alucinante, ¿no? Me hizo acordar un poquito de esto, ¿no? Pablo pregunta, ¿qué poetas mujeres nos recomiendan, ¿no? Saludos, ¿no? A las 5. No sé, a ver qué dice Becky, qué dice Úrsula. Bueno, ya he mencionado algunas, las vuelvo a mencionar. Yo sé que todos conocen a Blanca Varela, pero igual no por eso se le debe dejar de nombrar, ¿no? Y algunas que también ya he mencionado, como Enriqueta Beleván, Julia Ferrer, Carmen Ollé, María Emilia Cornejo, Mariela Dreyfus, Rosela Di Paolo. Volteo a ver mi estante para acordarme. Victoria Guerrero, Roxana Cristólogo. Y de más actuales, bueno, ya deben haber leído o deben conocer a Valeria Román. Sí, claro. Pienso que es quien está haciendo un trabajo incuestionable, ¿no? Que me gusta mucho, con mucha fuerza, con mucha lucidez. Mira Jara. Tilsa Ota. La verdad es que se me van a ir nombres y me da pena porque son, o sea, podría nombrar 100, creo, ¿no? Pero seguro se me van a escapar algunas. Tilsa Ota, claro que sí. Mira Jara, Rosa Granda, también está haciendo cosas muy... Se me fue, ¿ves? Montserrat Álvarez, obviamente. Claro. A mí me gusta mucho, bueno, no sé si se le puede llamar generación de los 90, pero me gustan mucho poetas, tanto mujeres como hombres de los 90, ¿no? Incluye Montserrat, obviamente. Uh-huh. María Miranda es una poeta de, no me acuerdo si Arequipa o Cusco, me parece que Arequipa, de la que he leído algunos poemas y me llama muchísimo la atención, pero no tengo un libro suyo, sino como parte de una antología que hizo Mauricio Medo. Me parece una poeta súper interesante. Y también poetas de otras regiones, Maru Delgado, Ana Carolina Segarra, Andrea Cruzado de La Libertad, Mariana Espesúa. Uh-huh. No te digo, o sea, puedo seguir nombrando, pero sí, claro, nunca voy a acabar. Y lo siento si no estoy mencionando algunas. Bueno, también otras poetas que han publicado hace algunos años, Karina Valcárcel, Etel Barja, Andrea Cabel, Laura Rosales, Andrea Cabel. O sea, es que somos muchas. Sí, claro. Solamente que no nos leen. Úrsula, ¿tú qué dices? Les cedo la... Es que en realidad la lista es muy larga. Por ejemplo, la pregunta inicial, la primera pregunta que hicieron sobre qué es lo que falta para difundir la poesía, bueno, yo creo que falta interés, ¿no? O sea, nada más, no falta nada más, solo interés. Interés de los docentes, interés de las personas que tienen todas las herramientas necesarias para poder difundir la buena poesía, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta acerca de qué poetas recomendamos, bueno, yo el año pasado organicé un ciclo de conversatorios precisamente para difundir la poesía escrita por mujeres de diferentes generaciones. En ese ciclo de poesía también participó Becky, ¿no? Y a mí yo me quedé bastante contenta con el resultado porque a pesar de que no fue un evento multitudinario, ¿no? Yo creo que las personas que pudieron participar de las 5 fechas de este conversatorio realmente se fueron con la idea de que la historia de la literatura que nos han enseñado siempre es, pues, muy incompleta, ¿no? Claro. Y que tenemos un gran universo que todavía tenemos que descubrir y estudiar, ¿no? Entonces, si yo... Para no repetir a las poetas que ya mencionó Becky, por ejemplo, poetas que ya no están con nosotros, por ejemplo, sería Cecilia Bustamante, Carmen Luz Bejarano, Yolanda Westphalen, Mercedes Seguren, Mercedes Delgado,
y poetas que todavía están activas y que a mí me gustan mucho y que puedo, bueno, igual se me van a escapar muchísimas seguro, pero puedo mencionar, por ejemplo, a Violeta Barrientos, que tiene un trabajo bastante interesante. Teresa Orbegoso también, que es una poeta que no radica en Lima, pero que también tiene una poética bastante interesante. Y bueno, Denise Vega, Patricia Colchado, María Belén Milla, que también tiene una bonita, un bonito inicio en la poesía, bueno, ya con 2 libros, pero me parece también bastante interesante su trabajo. Y Juliana Tucto, por ejemplo, que es una poeta de Huánuco, Victoria Mayorga, que ha publicado también recientemente, ¿no? Bueno, el año pasado con Alazar Editores. Bueno, hay muchísimas en realidad, ¿no? Becky mencionó a Laura Rosales, Sandra Suazo, por ejemplo, también, Melissa Gessi, Melissa Olivares, Carolina Quiñones, Ana Carolina Segarra en Arequipa, bueno, Catherine Medina, Marina Ircaya. En realidad hay muchas escritoras actualmente que tienen todas propuestas muy interesantes y muy diversas, ¿no? Que en realidad es un tema que va para largo, nos demoraríamos, no sé, toda la noche hablando de todas las poetas que en realidad valdría la pena leer y sobre todo discutir, ¿no? Sí. 2 más que se me fueron, para seguir soltando nombres: Teresa Cabrera, Juliane Ángeles, Virginia Benavides. Virginia Benavides. Y se me van a seguir escapando, de hecho hay muchas más. Sí. Yo creo que 2 Bueno, poetas. dime, Jeremías. May Rivas y Alicia Altamirano, ¿no? Una poeta chipotana y limeña que son muy buenas, hay que echarle el ojo por ahí. Yo tengo una pregunta, ya que Carlos está un poco medio tristón y apagado, de que normalmente, no sé si han visto los foros anteriores, a veces cuando hay un tema, Carlos y yo nos echamos ahí por el tema. Andrés está con la poesía, con la literatura cambia el mundo, yo que no, es para la élite, y ahí nos echamos, pero está calladito ahora mi amigo. Mi pregunta es, así como un narrador, yo la verdad la poesía, me metí a narrativa porque era malo en poesía, soy mal poeta, por eso miro las poetas y los poetas. ¿Tienen musas? ¿Tienen musas o musos? No sé cómo les llaman. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es su mecanismo de inspiración para poder escribir? ¿De dónde parte? ¿De dónde nace ese yo soy mi musa. No, o sea, no me o como una persona, un hombre, no sé, sino el hecho mismo de la inspiración. ¿De dónde parte el germen poético en ustedes? Bueno, yo creo que uno escribe no sé, a veces tú tienes la necesidad de escribir de un tema, pero no necesariamente tiene que ser sobre alguien, ¿no? O sea, si te da ganas de escribir sobre alguien, está bien, pero uno puede escribir no sé, de lo que adoleces, por ejemplo, ¿no? Que es siempre, yo recuerdo que cuando conocí al poeta Willy Gómez, él me dijo, era muy solemne, me acuerdo, mi amigo Willy, un saludo para él, si es que ve el programa. Claro. Pero yo recuerdo que él siempre me decía, el poeta escribe de lo que adolece, ¿no? Y siempre se me quedó grabado eso, y yo decía, sí, pues porque cuando uno escribes de algo que tienes adentro y que no te deja en paz y que tienes que de alguna manera sacarlo, ¿no? Y no sé si la poesía en realidad te sana, pero uno siente cierto alivio cuando sacas eso que no te deja vivir y lo vuelcas en la hoja en blanco, ¿no? No sé, eso podría responderte. Ayer escuchaba la presentación de uno de estos escritores mediáticos, y escuchaba la presentación no porque me interese en realidad, sino porque se habla tanto que quiero saber de qué asunto se habla, y él decía algo que me dejó así atónito. Él decía que es más complejo, es más complejo, decía, escribir narrativa que poesía, porque en poesía ya uno utiliza alegorías, utiliza algoritmos, utiliza cosas tan parametradas, pero él en la narrativa como que se explayaba más, y también dijo algo curioso, ¿no? Que si no se legitimaba su libro como tal por él mismo, se legitimaba a través de la prosa poética que había utilizado. Entonces, me pareció como absurdo, ridículo, ¿no es cierto? Pero también me pareció como que estaba, digamos,
no está valorando el trabajo que de alguna manera muchos hacemos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una fórmula para hacer poesía. Yo, por ejemplo, yo no puedo escribir, digamos, sin alejarme de los afectos, ¿no? Incluso, por ejemplo, comentaba Úrsula, ¿no es cierto? Y sobre Willy Gómez, yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez a Willy Gómez, gracias a Pablo también, en alguna reunión que tuve con Pablo Salazar, y Willy Gómez me dijo, si tú tienes algo escrito, digamos, tienes que volverlo a hacer. O sea, rehaz todo lo que has escrito, porque en el rehacer está, de alguna manera, el encontrar tu voz poética, ¿no? Entonces, me pareció una afrenta grosera lo que dijo ese narrador, pero bueno, definitivamente son opiniones, ¿no? De cada uno, ¿no? Y bueno, ya vamos terminando, pues cerrando la edición el día de hoy. Ha sido una conversa bastante importante. Y con esta última pregunta, ¿no? Yo quiero básicamente por ahí cerrar la conversación y por ahí recitar un par de poemas de repente, por ahí cada uno de nosotros que somos poetas. Jeremías sí estará relegado de este asunto. Pero... Sí, yo soy el moderador, déjame cerrar a mí. Sí, pero bueno, ¿qué se espera para estos años que vienen, ¿no? Digamos, en la poesía escrita por mujeres. ¿Qué se espera? ¿Ustedes qué esperan? ¿No? ¿Qué cambios se están viendo ahora y qué se espera para de acá a unos años, ¿no? ¿Qué dices, Becky? ¿Qué dices, Úrsula? ¿Qué esperamos? Leer más mujeres, leer más propuestas, descubrir nuevas poéticas que no conocíamos. Yo pienso, los últimos años han habido algunas discusiones, ¿no? Por ciertas iniciativas, colectivos o por ciertas maneras de ver la poesía y en verdad que yo no me pongo a discutir si cierta propuesta es buena o mala, porque cada uno elige su manera de escribir, ¿no? Y por eso también cuestiono mucho el tema de la calidad, que muchas veces son patrones que dependen de cada uno y no de algo universal. Pero ¿qué se espera? Nada, seguir produciendo y seguir buscando difundir a tanto las poetas como los poetas que no llegan de la misma manera a veces, ¿no? Yo creo que también hay muchos poetas, tanto hombres como mujeres, en el interior, por ejemplo, en otras regiones, que no se llegan a conocer igual y creo que deberíamos de hacer el intento de también poder llegar a leerlos, ¿no? Sí, ¿qué dices, Úrsula? Sí, yo creo que bueno, en estos 20 años que han pasado de poesía del nuevo milenio, efectivamente ha habido han habido digamos que un buen número de colectivos poéticos y todos han sido bastante fructíferos en su mayoría, pero han desarrollado una poética bastante diversa, ¿no? Pero cuando yo, por ejemplo, busco información, encuentro que la mayoría se encuentran en Lima, ¿no? O sea, la mayoría de estudios acerca de la poesía de nuestros tiempos, de la poesía contemporánea, por ejemplo, se centran en Lima. Y yo lo que esperaría es claro, que para los próximos años podamos acceder a una poesía peruana más integral, ¿no? No solamente la de las mujeres, porque, claro, hemos visto en décadas anteriores que, si bien es cierto, habían muchísimas escritoras, muchísimas poetas que no fueron debidamente difundidas, y por eso hemos trabajado bastante para que su obra se conozca, pero yo creo que en estos últimos años, no sé si será en los últimos 5 años, creo que el panorama para las mujeres está cambiando, ¿no? Porque creo que ahora es mucho más fácil, por ejemplo, que una mujer pueda publicar. Antes era muy difícil, ¿no? Inclusive yo recuerdo una conferencia en donde Yolanda Westphalen hablaba de su madre y decía que
que ella publicó ya a los 40 años o un poco más, creo, porque esperó a que sus hijos estén grandes para recién poder dedicarse ella un poco a lo que quería, a lo que le gustaba, que era la poesía. Yo creo que eso ahora no sucede, ¿no? Yo creo que hay poetas que ya tienen un poquito camino más libre, no digo de que todo sea felicidad, porque hay muchísimas trabas aún que ir, ¿no? Sacándolas del camino, pero yo creo que es mucho más fácil. Y estos últimos 5 años, por ejemplo, la poesía escrita por mujeres creo que está teniendo mayor relevancia, ¿no? Está teniendo más interés, más atención, más interés por parte de los editores también. Y también, por ejemplo, hay editoriales feministas, ¿no? Como Hipatía, por ejemplo, que es una editorial que se dedica también a apoyar los textos de las escritoras. Entonces, yo creo que ¿qué cosa puedo esperar de los próximos años? Es continuar en el camino de la equidad, ¿no? De buscar la equidad, la igualdad de oportunidades, para que toda la poesía pues, pueda ser difundida en igualdad de condiciones, ¿no? Y que también podamos acceder más a la literatura que se está haciendo en provincia, ¿no? Que a veces lamentablemente no llega aquí y tampoco se le estudia, ¿no? No solamente no se le lee, sino que tampoco se le estudia, ¿no? Como se debería. Bueno, eso. Muchas gracias. Bien, bueno, definitivamente da para muchísimo más, da para, este tema es interesante, ¿no? Me quedan preguntas en el tintero, muchas. Por ejemplo, una pregunta que quisiera resolver, pero no, tal vez no sea el lugar, sino en una próxima oportunidad, que es si el circuito literario femenino en la poesía es igual al circuito literario masculino, pues no, de repente hay dinámicas distintas. Me parece, por ejemplo, no sé si, creo que ustedes se apoyan más porque ahorita, si ustedes se ven la escena literaria, hay una figurita, un emperador al que todo el mundo lo ataca. Todo el mundo lo ataca. Y los ataques vienen del lado masculino. Bueno, por eso, claro, daría para otra conversación más. Creo que vamos a pasar a recital. Solamente va a recitar los que han participado en la conversación, o sea que Carlos. Chao. Hay que sacar Lo que pasa es que a veces Al contrario, hay que hay escucharlo un momentos poco para ahorita. enfocar. Por ejemplo, Vamos yo he a- estado escuchando atentamente toda la conversación y lo que me estoy dando cuenta es que tu parámetro para definir sigue siendo sexista. Y creo que en toda la conversación se ha mencionado que eso no es lo que se está marcando el camino. Al contrario, nos están mencionando, incluso están cuestionando el concepto de calidad en base al canon literario hegemónico. Y tú cierras preguntando si es que los círculos de mujeres y varones son, o sea, no es que sean distintos, o sea, es, digamos, una misma dinámica, pero lo que hay es una pugna, y esto creo que se va a dar en todos los aspectos, no solamente en la cuestión de la poesía o en el arte, pero sí hay una pugna por hacer conocer las voces digamos, de un sector de la poesía que por mucho tiempo no ha sido, digamos, ni siquiera incluido en la historia oficial de la literatura, entre comillas, ¿no? Y en eso se basa, ¿no? No es que es porque las dinámicas son diferentes o que si es que hay un muso o no hay un muso, o sea, hay ese tipo de cosas, creo que, y sin embargo, lo único que sí es cierto y compartimos en este punto es que esta conversación no puede agotarse, al contrario, ¿no? Deberíamos tener programas en particular para hablar exclusivamente de algunas, digamos, escritoras, poetas que han generado trascendencia y que lamentablemente muchas personas no han logrado acceder a sus libros, ¿no? Por descuido editorial, básicamente, o no sé, o sea, por algún otro tipo de circunstancia, ¿no? Que sí sería interesante discutir ya académicamente esa propuesta estética, ¿no? Que sería un punto en particular motivo de otra conversación y desde ya, bueno, tomo a nombre de tanto de Jeremías como Yosimar,
en una futura oportunidad volverlas a invitar para tocar estos temas, porque como se dan cuenta, quedan pendientes, quedan en el aire. Prometo esa vez llegar a tiempo, ser más, digamos, inquisidor con las preguntas. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, cosas que me han pasado, que he experimentado en mi tiempo como maestro. Y bueno, ¿no? Yo creo que este es un punto muy importante porque la poesía nos hermana, y eso es algo que tenemos que aprender, que nuestra igualdad en las diferencias, ¿no? Los matices, y nosotros sabemos que eso es un proceso de aprendizaje continuo y no podemos estar ajenos a eso, ¿no? Entonces, desde ya espero que esa próxima cita se dé para poder volver a conversar sobre estos temas, que creo que hay mucha gente que se está quedando pues prendida con la idea, ¿no? Y nada, esto desde ya espero que podamos tener esa conversación pronto, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias. Falta réplica, pero ya será para después. Bueno, empezamos con los poemas, ¿no? ¿Parece si empezamos con Becky? ¿Ya? Un segundito que... Sí, sí, claro. Quisiera leer ese poema al que hice mención al inicio, ¿no? Cuando estábamos hablando de esta cuestión de la maternidad. Este poema se titula Licencia postnatal. Y tuve que decidir, llegado el momento, entre quedarme para cambiarte los pañales o trabajar para poder comprarlos. Conoces bien el desenlace. Escapo a puntillas de nuestra habitación, luego de despojarte dormido de mi pecho. Al traspasar la puerta, oigo de lejos tu llanto. Me muerdo los labios, me pellizco las muñecas. Afuera, siempre es invierno. Arrastrando mis pasos me incorporo a la gran máquina económica activa. Soy una tuerca girando al ritmo del eco de sus zapatos taco 5 recién lustrados. El timbre de la tarde me devuelve a casa, con una bolsa de pañales en la mano. Tu risa tras la puerta quiebra el metal nuestro de cada día. Sí. Bravo. Excelente. Úrsula. Hacemos así, rondita. ¿No? 1-1. Ya está bien. Voy a leer un poema. Sí, yo creo que 1-1, ¿no? sí. Sí, 1-1. Sí. 2 rondas. Este poema que voy a leer se llama Canto a la hoja que cae y forma parte de un poemario inédito. Lo voy a leer porque Yosimar me había comentado que le había gustado alguna vez. Recargada nube que retiene la lluvia, en vaporosa distancia observa el viaje inevitable de la hoja que cae. ¿Cuánto tiempo he buscado la magia? La causalidad es un viejo niño que frente a mis ojos se descascara. Me ofrece el poder de adivinar el camino y de tener en seco el curso de mi lágrima. Un impulso primero determina el resto. Basta que el ave malinterprete la caricia del viento para condenar a su bandada el desvío. Un pequeño giro en la esquina incorrecta, una fracción de segundo, un bostezo a destiempo desincroniza el paraíso. Ya sabes, el aleteo incesante de la mariposa. Si desde ahora decido caminar de manos, ¿caerán como manzanas las llaves? ¿Se abrirán como flores las respuestas? Algún día he de ser la hoja que cae, antes seré fruto, savia, alimento, pero esta tarde soy nube y llevo cerrados los ojos porque los he tenido abiertos y no he visto nada. Bravo. Muy bien. Dale, Carloncho. Ya, bueno, yo quisiera compartirles un poema de un texto que estoy escribiendo. Bueno, el título es Poema 1, no sé, he decidido no numerar, no ponerles un título pomposo, solamente uno. Dice así: jueves frío de otoño,
en el lodo de todos los días, en el vértigo que sella cada una de mis salidas, que tranca con picaporte y barreta la esperanza, al sol que besa el asfalto, a la bulla apaciguada en su paso, nieve blanca y espesa, lechosa catarata que se posa en estos ojos angustiados, llenando sus esquinas de tercas preocupaciones, de ver el fondo del saco de arroz, de la interrogación encima de mi torta, plegarias que se elevan buscando un respiro corto, rogando deje de apuntar con tanta maldad sus recibos sobre la sien, y se descuelgan los pasos cándidos a pisarme el cuello, entre risas de niños inquietos y la mirada pétrea de hombres sin rostros, que extraños rumorean, que extraños levantan sus cejas en desconcierto total. Medio día y mi brazo descansa sobre una banca de fierro roído por la humedad. Entonces caen sus flechas de luz sobre la espalda desnuda y las palmas besan el suelo en sublime sumisión, socavando la maldad que como lluvia marca nuestros hombros desnudos, hombros que han sufrido tanto, cuarteado como campo estéril, reseco ante tanta necedad, ante el vuelo altanero de su gente. He vuelto a despertar en Lima, otra vez, como hace 33 años, con tantas amargas historias entre copas exaltadas que giran alrededor de una mesa, perdiéndose entre el barullo y el sonido de vidrios baratos que hacen salivar los corazones, derramando sabiamente la amargura en las heridas. He vuelto a contemplar en Lima las olvidadas esquinas del jirón Cepita, de sus hombres y mujeres, bajo un poste solitario, cegadas de tanta humanidad desmedida, de esas puertas que nunca terminan de cerrarse. ¿Por qué no disparan en esta alacena que llevo en el pecho? ¿Será que he dejado soleando mi buen gusto? Si he despertado, si mis ojos se han enterrado en este punto negro de suelo, ¿por qué se pierden los colores? ¿Cuál es el precio de este gran mercado? Y me miran los hoteles, aquellos que no han sucumbido al tiempo, férreos pedazos de historia donde ahogué mi primer amor. Mamae, dama que me enseñaste el delirio, ahora duermes discreta, bajo el título que pisotea los retazos de tiempo, una vez más cristianando esas veredas. Un taco nuevo y guérrimo marcó el ritmo de las campanadas de mi iglesia laica, y seguimos la misma fantasía, divinidades particulares que construimos en la arrogancia, en ese ceño fruncido que demuestra la fragilidad, aquella banalidad burguesa de tolerar rosas, de estrujar mi cigarrera, porque el humo negro y gris suele trasminar hedor a molicie, a reunión proletaria, a izquierdistas radicales, a confederación comunista. Esa es tu pasión por el hombre máquina que requiere el mundo, aquel producto de la alienación del trabajo, de esta separación embrutecedora que cosen sus miedos a la demagogia, que lamen botas para aplastar a sus hermanos, que enjuagan miles de rostros tiernos, tendidos al crudo rectángulo oficinista, donde el dedo acusador del amo cae sobre ellos, los aplasta. Ellos requieren de nuestras bendiciones para renacer al nuevo día. Gracias. Yosimar. No se escucha, ¿o sí? Sí, recién ahorita. Ya, Yosimar. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Este poema, bueno, tengo una particularidad que también por eso es que me gusta la poesía de Úrsula en los detalles y de Becky de cómo versifican la cotidianidad. De hecho, este poema se titula María Elena por María Elena Moyano y digamos, es parte de la anécdota en que yo de chico sufría mucho de los bronquios. De hecho, un saludo para mi mamá, que ella siempre está conectada acá y comenta. Un saludo para mi mamita, te amo, mamá, ¿no? Desde acá, hola. Y, bueno, yo sufría mucho de los bronquios. Marilena era amiga de mi mamá y justo cuando ella me lleva a nebulizar, suena la detonación, ¿no? La bomba que la mata.
Mi mamá súper preocupada se tira para cubrirme con su cuerpo y de pronto ese reflejo me quedó. Yo escribo poesía porque necesito completar ciertas partes de mi propia historia. Y precisamente por eso escribí este poema que se titula María Elena, ¿no? Y tiene precisamente el epígrafe de María Landó de César Calvo, ¿no? María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Para sobrevivir en estado de memoria, me he escurrido entre los panfletos y los refritos informativos de los noticiarios que ahora sobrecogen mi nombre sin conocerme. Me he posesionado de estas voces que usan saco y corbata, que usan maquillaje para mostrar un lindo rostro ante un futuro que nos golpea en la historia, que con la violencia de nuestro tiempo se nos hace más incierto. 8 y 10 años son dos números que me miran a través de David y Gustavo. El susto los embarga. La tristeza en sus huesitos y las ganas de jugar al fútbol se han suspendido preguntándose por mí. La cantidad de arena en sus bolsillos reflejan los sueños de una inmensa cuadratura cubierta de esteras, de 7 sectores que ahora quedan huérfanos de mí. Abre los ojos, repito, abre los ojos tal vez, abre los ojos y un nunca ensangrentado se aproxima. Quiero levantarme, pero mis piernas me han abandonado. La historia es un maratonista de 100 metros planos y Sendero, faltando 10 para llegar a la meta, decidió volármelas porque era un fastidio. Quiero decirles que todo está bien. Los acontecimientos no prestan atención, son sordomudos, y Sendero, propietario de un detergente purificador de conciencias, decidió arrancarme el diafragma porque tenía más voz y voto. Quiero abrazarlos, pero mis brazos ya no están adheridos a este cuerpo. El Estado es malabarista con el tiempo, sorteador y vendedor de almas al mejor postor, y Sendero, robusto señor, alimentado de indiferencia y miedo, me los cortó porque muerto el perro se acabó la rabia. Para sobrevivir, en estado de memoria, ya no me escurro, solo huelo a pólvora. Ya no sudo, ni levanto la voz, ni agito los brazos en son de protesta. Solo soy miedo, traición, valentía, recuerdo. Solo soy los puntos suspensivos de esta historia. Soy la marea que golpea las costas esta tarde en la playa. Soy el estallido en sus oídos, la pena compartida. Cierro los ojos con la eternidad de antes, con la lucha de siempre, con la violencia de la hora. Y pienso como madre arrancada de su querencia, como mujer a la cual se le ha astillado la garganta de tanto reclamo e injusticia, pues me queda una incertidumbre. Si de mar y arena es nuestra historia, ¿quién será el enamorado eterno que seguirá en pie de lucha? Regalo este recuerdo, compañeras. Regalo estas lágrimas que reposan en cada uno de sus ojitos. Regalo mis sueños y a quien le acomode mejor mi carácter, que se lo quede. Pues contra el miedo y el terror marcha Villa El Salvador. Gracias. Muy bien. Pues no. Muy bien, ¿eh? Volvemos con Becky. Uno más. Voy a leer un poema que he escrito en esos días de cuarentena. Bueno, en realidad cuando la cuarentena recién empezaba y pensaba que iban a ser 15, 30 días y al final fueron muchos más. Se titula No toda casa es refugio. Una pandemia me recluye en una casa no mía. Dicen que ya son 11 de 15, que quizás sean 30, que quizás sean más. La inercia del pasar de los días no me es del todo ajena. Aquí mismo me recluí por meses, aprendiendo a hacer casa. Ya casi 6 años de eso. Ser casa es más que ser vientre. Ser casa es ser la voz que calma el llanto. Ser casa es una revolución química. Ser casa es abrazar y cerrar los ojos para que lo malo quede afuera. Ser casa es saber que tarde o temprano entrará. Ser casa es temer sin que se note tanto. Ser casa es buscar la perfección. Ser casa es dejar de buscar la perfección. Ser casa es desgastante. A veces no quiero ser casa y quiero evitar.
A veces quiero volver a esa casa a la que ya no se puede. No toda casa protege. No toda casa expulsa virus, suciedades, secretos que duelen, abusadores. Toda casa tiene implícita cierta carencia. Cuando aprendí a hacer casa, a veces no comía, no dormía, no me bañaba, no me cambiaba. Tenía miedo de afuera, de adentro, del silencio, de la bulla, de la respiración, de la no respiración. Tenía miedo de soltar un habitante en el mundo. Tenía miedo de que abandone la casa que aprendí a hacer. Cuando ya supe ser casa, empecé a desear el afuera. El parque, el café, la librería, la casa de la amiga, el bar. Afuera a veces también es refugio. Me hace falta el afuera. Estos 15, 30 inacabables días nos escondemos del afuera. Afuera parece estar feliz. Los pájaros cantan sin reparos. Afuera ya no se permiten los abrazos ni la cara al aire. Afuera ronda un virus que mata. Afuera nos expulsa. Afuera también es casa. Afuera está agotada de ser casa. Afuera nos pide un tiempo. Afuera, sin ti, ¿a dónde iremos? A las 8 de la noche se escuchan ruidos de afuera. Yo, casa y mi habitante subimos a la azotea. Mi habitante disfruta aplaudir. Mi habitante se siente parte de un todo, de una casa más grande que yo, de una casa que está afuera, a donde hemos de volver. Bien. Úrsula, por favor. Este es un poema pequeño. Se llama Cicatriz. De nuevo. Con destreza de artesano maquillo el defecto, pero en la reincidencia descubro el versículo perdido. Cubrirse del frío no desaparece el invierno. Incómoda la vista y el tacto es mi cicatriz, un heroico tejido trasplantado de una coordenada a otra en mi propio cuerpo. Yo soy esta cicatriz que dice no, no me esconderé. Abatida la tormenta será el amor, como el del navegante al barco maltrecho que lo llevó a buen puerto. Repetiré con mi herida la misma historia del barco y su marinero. Negar la belleza del navío sería mezquino, una ofensa torpe e imperdonable. Bravo. Carlitos, Carlancho. Bueno, yo quisiera leer un poema que le escribí a un primo mío que se llama Walter, que no sé si estarás por aquí observando. Es un primo mayor, entonces lo he considerado siempre como un hermano. Y aunque tiene una vida muy aventurera, decidí escribirle este poema, que bueno, es parte del libro que estoy avanzando, que se llama Poema 2, o 2 simplemente, y dice así. El día que Walter Campos se jubiló, tenía la mirada tierna y perdida, con el corazón remangado, asustado de correr a los mismos callejones que proveía el maná de todos los días en esa anarquía comercial de los 90, donde olas de plásticos tapizaban las veredas, donde un denso pregón dominaba cada esquina, esquina que llora amargamente el hambre de sus hombres, niños, adultos, ancianos, todos soban sus estómagos como pidiendo paciencia, que el pan se ha partido con facilidad, que llegará calientito, que está saliendo del horno, mientras bajan los azules, bang, bang, llenos de arrogancia en sus corazones, a entregarnos macanazos y paz social. Eran los heraldos de la muerte, marchando bajo banderas de igualdad, bang, bang, mientras limpiaban el fondo de las ollas de mamachas llorosas que juntando sus manos claman probidad, aquella que no acampa en nuestras covachas de cartón, porque de estabilidad se sentía poco, porque vender para comer no paga IGB, porque nunca se pudo acceder al confort
Siempre fuimos fantasmas, fantasmas que lloraban por el vientre vacío de sus hijos, fantasmas que no sabían más que susurrar proezas pasadas, y nos besó el descanso forzado, no por una ley ennoblecida, sino la ausencia de fuerzas, porque ya cierran las puertas, y Walter Campos, el hijo del desborde, de la agitación barrial, no puede más empujar la vitrina, ni las manos empuñar el cautín. Gracias. Bravo. Yosimar, para que cierres. Bueno, cerramos el evento, ¿no? Bueno, ese es un poema, se llama Pobreza, ¿no? Y el poema dice así: pobreza es arrojarse a la vida sin paracaídas, parirte todos los días sin consulta previa, jugar a trincherarte detrás de sacos de arena, pedir más ladrillos y cemento al ferretero de la esquina para que al fin puedas construir tu casa. Pobreza es ver al mundo abrirse de piernas botando con intermitencia coágulos de sangre a los cuales llamamos hombres de buena voluntad. No dejes que las mañanas canten sin que la música emerja sobre tus escombros, sin dejar un registro de que antes algo ya estuvo construido, como el radio de la circunferencia, que no es lo mismo que el perímetro del triángulo perfecto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, decía la abuela. Ve la imagen del sacrificio y la abnegación, porque es necesario dejar unas monedas después de cada rezo, aunque no tengas un solo pan sobre tu mesa después de las misas dominicales, aunque sorbas una y otra vez el único vaso de gaseosa que tomarás por semana. Es necesario persignarse antes de ir a la cama, rezarle a nuestro ángel de la guarda para que nos proteja los sueños, aunque tengas los oídos hinchados, aunque sea probable que mañana todo siga siendo igual. Pobreza es jugar a la pelota dentro de casa, que la adrenalina se instale en nuestros pequeños cuerpos por el riesgo de romper los adornos que mamá compró con su primer sueldo, instalarnos en los falsos pisos con nuestras canicas, buscando entre las grietas el hoyo más grande para que en lo lúdico nos succione el susto y la amargura de no poder saber qué hay más allá de esas cuatro paredes. Esperar a que caiga la noche para encender las velas, tirarnos al piso, taparnos los oídos, abrir muy grande la boca para tragar aire, para que no se rompan los cristales de los lentes que mamá compró con el aguinaldo de julio, que costó el pegar nuevamente sus zapatos de trabajo con Terocal, que costó el que mis hermanos silencien sus peticiones por tener un hermano tan frágil y enfermizo. Pobreza es comer la cena alrededor de una mesa polillada con sonrisas cómplices, devorar la sopa antes que las moscas, hacer nuestra propia producción cinematográfica entre las sombras y ríos de esperanza. Pobreza es acostarse a las 6 de la tarde y no saber si aún persiste el sueño o si tenemos licencia todavía para poder soñar. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, señoritas, a conmigo, Carlos. Antes de retirarnos, de repente podrían decirnos ustedes dónde se puede conseguir sus libros, por favor, o cómo. Bueno, mi poemario, la verdad, es que fue publicado en el 2014. Ay, perdón. En internet, en los comentarios, ¿no? ¿Cómo pueden encontrar sus trabajos, sus libros? Mi poemario fue publicado en el 2014 y ahora como que creo que ya no hay. Quizás queda algunito por ahí en el Virrey, donde dejé algunos, pero yo misma ya tengo como que 3 ejemplares, ¿no? Porque ya pasaron 6 años, ya toca publicar de nuevo. Y bueno, más bien ahorita sí hago mi cherry. Claro. En este mes, en agosto, se van a publicar mis 2 libros, los primeros libros para niños. Uno es una novela infantil, digamos, que va a salir con el Fondo de Cultura Económica y que vamos a presentar en la feria, en la FIL virtual, el domingo 24, creo, 24 de agosto.
en la tarde, así que hago mi cherry. Y el otro libro va a salir con Norma, es un libro ilustrado para niños un poco más pequeños, pero también probablemente se va a dar el lanzamiento en la feria más o menos por esos días. Genial. Bueno, ¿Y Úrsula? yo publiqué una plaqueta y la distribuí de manera personal, ¿no? Así que no está en ninguna librería, pero yo, bueno, espero publicar un poemario el próximo año. Iba a ser este año, pero bueno, uno de los tantos efectos de la pandemia es, bueno, la postergación de esta publicación, ¿no? Así que de todas maneras, todos los eventos que tienen que ver con literatura peruana, específicamente de poesía peruana, son difundidos en mi proyecto Poesía en la Ciudad. Todas las semanas yo publico una agenda con todos los eventos que están relacionados con poesía, no solamente míos, sino también acciones de compañeros poetas, de diversos colectivos poéticos, que publique mi libro también, seguramente voy a hacer la debida difusión, pero invito a todas las personas que de repente nos están viendo, que sigan las publicaciones a través del Facebook de Poesía en la Ciudad, para que puedan enterarse de todos los eventos y de las presentaciones de todos los libros de poesía que están saliendo, ¿no? Además, julio y agosto siempre han sido meses importantes para la literatura en el Perú por la cantidad de eventos que tenemos, ¿no? De presentaciones de libros que siempre hay, así que, bueno, los invito a encontrarme por ahí. Bien. Muchas gracias otra vez por la visita, espero que no segunda vez. Carlos, Yosimar, ¿de repente algo que decir para despedirnos? Que hable Carlos y luego yo al final. Bueno, yo definitivamente muy contento con todo lo que hemos esta noche. Bueno, yo básicamente he escuchado porque he estado siendo un espectador muy atento. Tengo mucha curiosidad, hay muchas preguntas que se quedan en el aire. Debo reconocer que han mencionado nombres de muchas escritoras que yo no conozco y que me ha generado una gran curiosidad de poder leerlas, de saber cómo trabajan, cómo desarrollan su estética. Realmente esta reunión ha sido una de las reuniones, digamos, para mí muy ilustrativa. Yo tengo un ferviente gusto por la poesía y a veces en reuniones como esta me siento muy chiquitito, muy pequeñito, porque me doy cuenta que apenas he sorbido un vaso de todo un océano de poesía que se está ahí, ¿no? Y se me va el tiempo, hay la necesidad, esta visión occidental de que se me acabe el tiempo y debo volver a sumergirme, a conocer. Espero definitivamente ponerme al día con esas lecturas, buscar algo de estas escritoras y en una siguiente reunión que desde ya les hacemos la invitación, poder ya, digamos, platicar, conversar, dejando quizás un toque en las anécdotas, pero ya hablando del trabajo más poético de estas escritoras, y eso para mí sería un gran placer, ¿no? Yo infinitamente agradecido con su presencia y espero que en una siguiente oportunidad pues toquemos más a fondo estas autoras y estoy seguro que Yosimar y Jeremías tienen la misma idea y nada, gracias y espero ya pronto sea la siguiente oportunidad de seguir conversando. Genial. Bueno, yo cierro el programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Ahí está Vicente. Bueno, saludamos a Vicente. Luis, saludamos a mi madre Carmen, a Elisa, gracias por las opiniones, a Daniel Luciano, muchas gracias a todos. Y bueno, agradecer primero, Becky, por este espacio, por la oportunidad, por el tiempo también, y porque de alguna manera estos espacios sirven para tener una idea, ¿no? La idea era poner un poco el dedo en la llaga, un poco opinar también, que eso era lo importante. Y gracias por el tiempo, ¿no? Gracias, Úrsula, también por tu tiempo. Siento que estos espacios van a servir para fortalecer mucho más la amistad y también la continuidad de las conversaciones. Lamentablemente, por esta pandemia estamos pasando por
por circunstancias complicadas, ¿no? Hemos perdido gente muy cercana tal vez, o no tan cercana, pero estamos ahí. Y entonces agradecerles a las dos por el espacio, por el tiempo y por el compromiso de participar el día de hoy en este recital y en este conversatorio también. Así que les mando un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias por la invitación y gracias por la conversa también. Y bueno, un saludo a todos, un gusto ver a Becky también por aquí. Igual. Y bueno, sigamos difundiendo poesía. Gracias. Sí. Hasta luego. Chao, chicos. Cuídense. Chao, Becky. Chao, Úrsula. Chao, Jeremías. Chao. Nos vemos. Chao.